tengo todo lo que quiero. En este día, yo, gracias a Dios, nací en un hogar cristiano y tuve el privilegio de tener padres que me castigaban por no obedecer, por no portarme bien en el servicio, por no estar atento a la palabra de Dios. Terminaba el servicio, me llevaban a mi cuarto y me decía, por esto y por esto te voy a castigar. Y yo decía, ¿por qué? ¿Dios es tan malo? No, Dios no es malo. Lo que necesita Dios es que tú lo respetes. Respeto. Lo que tenemos que enseñar, si no respetamos a una persona que no vemos, ¿cómo vamos a respetar a la persona que está a nuestro lado? ¿Cómo vamos a respetar a nuestro padre o a nuestra madre si no podemos respetar a Dios, que es soberano sobre todas las cosas? Tenemos que enseñar a nuestros hijos que tienen todo un límite. Todo tiene un límite. Yo puedo ser muy bueno y le puedo dar todo lo que ellos quieran, pero tiene un límite, tiene una línea roja, donde usted se pasa de esa línea y ya no garantizamos nada. Hoy quiero hablar un tema muy difícil, muy complejo, que la Iglesia del Señor en estos últimos tiempos lo ha dejado de un lado y no han querido hablar acerca de este tema. Es muy lindo hablar de la prosperidad, es muy lindo hablar que Dios te sana, es muy lindo que Dios te puede dar todo lo que usted quiera, es bueno. Y Dios es bueno y te lo da si lo necesitas. Tampoco vamos a pedir una Ferrari. ¿Para qué quiero una Ferrari si después no puedo pagar el seguro? Si pedimos un auto que nos pueda llevar a nuestro trabajo y a la iglesia, Dios es fiel para darte el combustible y para pagar la cuota todos los meses. Pero muchas veces nosotros pedimos una Ferrari o un Lamborghini para mostrar que Dios es bueno. ¿Y para qué? Si mi bolsillo no me alcanza para llenarle el tanque. Dios no te va a dar algo más de lo que tú te mereces, siempre y cuando la gloria sea para Él. En el tiempo que estamos viviendo hoy, yo le puse como tema Israel, el reloj de Dios. Los acontecimientos que están pasando hoy en día, hermanos, es para temblar. Los cristianos tienen que ponerse las barbas en remojo y decir, ¿qué está pasando? Es un tema que la iglesia ha dejado de decir, el rapto. Cristo viene pronto. Yo por años, desde mi adolescencia, yo escuchaba en las campañas, Cristo viene, y nos reíamos. ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cuándo va a ser esto? Ya han pasado 20 años, han pasado 30 años, y siguen diciendo que Cristo viene. Cuando menos esperamos, solamente aquellos que lo esperan. La Biblia dice, los que los esperan. Porque el que no lo espera va a ser como el ladrón. Porque si usted espera que venga el ladrón, lo va a esperar bien armado. La iglesia del Señor tiene que estar preparada para el día que Él venga. No nos puede tomar de sorpresa. Aquel que lo toma por sorpresa es porque está distraído en otra cosa. Todo el mundo dice, hay que prepararse. Sí, pero no es la cuestión, hay que estar preparados. Porque si sabemos que el ladrón viene, ahí lo vamos a enfrentar y lo vamos a esperar bien armados. Sabemos por muchos años que Cristo viene. Y le voy a dar Israel, hace menos de 15 días atrás, se cumplió la última profecía. Y escuche bien lo que yo les voy a decir. Está en la Biblia. En Daniel capítulo 12, Dios le dice a Daniel, Daniel, sella este libro hasta el final de los tiempos. Estas palabras proféticas se van a cerrar
hasta el fin de los tiempos. Por eso en el Antiguo Testamento no se habla del rapto de la iglesia, no se habla del arrebatamiento, no se habla que el Mesías iba a buscar a sus redimidos. Tenemos que separar en la historia dos acontecimientos muy importantes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento empieza en el Pentecostés. Todo lo que pasó antes del Pentecostés, hermano, eso es otro cantar. Dios va a pedir cuentas por sus obras y sus actos a las personas que vivieron y murieron. Desde el Pentecostés hasta nuestros días, la iglesia es salva por gracia. No por obras, no por lo que yo hago, no porque canto bonito, no por lo que predique bonito, no por el dinero que yo ofrezco a la iglesia. Somos salvos por gracia. Entonces, todos los que murieron antes del Pentecostés, acuérdense que Jesús estuvo 3 días en el sepulcro, tuvo 40 días caminando antes de la ascensión, antes de irse. Así que son 43 días, ¿no? 43 días. Cuando Jesús se va al cielo, le dice un ángel a sus discípulos: como Él, ustedes están viendo ahora lo que para el mundo es raro, ver un hombre levantarse en una nube y irse, así va a volver. Esa es la esperanza que yo tengo. Si nosotros como cristianos no tenemos esa esperanza, estamos calentando asientos. Y perdone que sea duro, hermano. Tenemos que dejar de calentar asientos y vivir una vida cristiana. No tenemos que ser cristianos del día domingo solamente. Nos sacamos el traje, lo colgamos en el perchero y de lunes a sábado vivimos la vida loca. Tenemos que dejar de jugar a ser cristianos. Tenemos que ser verdaderos cristianos a las 24 horas del día, los 365 días del año, porque Cristo no va a venir a buscar a distraídos. Estamos esperando el último acontecimiento más importante de nosotros los cristianos. La Biblia habla del rapto como la última profecía, pero sin señal. ¿Usted sabía que el rapto no tiene señal? Solamente los hijos de Dios lo van a ver, solamente los salvos, solamente los que están esperando al Señor lo van a ver, los demás no. Y lo vamos a leer bien claro. El arrebatamiento va a acontecer los días que menos nosotros esperamos. Y hay una escritura muy conocida, yo quiero que ustedes me acompañen, en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 51 en adelante. Fíjese que Pablo está hablando algo a la iglesia que dice: les voy a contar un misterio. Este misterio no lo conocía ni Moisés, ni Elías, no lo conocía ni, no sé si Juan el Bautista, porque Juan el Bautista lo único que hizo fue anunciar el evangelio a Jesús, pero no conocía muchos misterios que estaban guardados. Y Pablo se los revela primera vez en la Biblia a los corintios. Quiero que usted me siga con esta escritura versículo por versículo para que entienda. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Félix, prepárate. Y los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
La Biblia me habla que los que están durmiendo, los que murieron en Cristo, desde el Pentecostés hasta el día de hoy. ¿Ustedes se acuerdan quién fue el primero que murió del Pentecostés en adelante? ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia que fue establecido? Esteban. Esteban, si usted lee la vida de Esteban en Hechos, muestra que cuando él estaba siendo apedreado por Pablo, justamente el que estaba escribiendo este párrafo, Saulo, que en ese entonces era Saulo, estaba orgulloso de ver a este judío que se había convertido al evangelio, estaba siendo apedreado. ¿Sabe lo que dijo Esteban? Que anteriormente no se podía decir porque no tenían ese conocimiento. Señor, te entrego mi espíritu. En el momento que estaba muriendo. Usted sabe que los que mueren en Cristo están en un lugar de reposo. El alma y el Espíritu de Dios son los que van a Dios. Usted sabía que nosotros podemos ser transformados. Algunos que son gorditos como yo y otros más chaparritos van a estar contentos porque el día que Jesús venga nos va a transformar a un cuerpo celestial. ¿Usted sabía eso? Vamos a ser transformados. Así que el que es chaparrito, póngase contento porque nos vamos a poner a la misma altura del Señor. Y el que es gordito, bueno, vamos a tener un poquito menos de grasa, pero no importa. Para estar en la presencia del Señor no me importa. Lo único que no vamos a perder es nuestro conocimiento. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Usted sabe por qué no vamos a perder nuestra identidad en el cielo? Porque el día que Jesús nos llame a su presencia, nos va a llamar por nuestro nombre. Acuérdese cuando dice el himno, cuando allá se pase lista, que dice, a mi nombre, yo feliz responderé. Cuando Jesús nos llame a la presencia del Señor y nos dicen, ok, hermano Miguel, Outeiro, acá tengo el libro de la vida. Ay, 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 me tiemblan las piernas, hermanos. Porque ese día, todo lo que yo hice, el Señor se va a poner los lentes y va a empezar a abrir el libro de la vida desde el día que yo me entregué a Cristo hasta el último día. Y todo lo que está escrito en ese libro lo escribieron los ángeles y está escrito. ¿Te acordás de este día, Miguel? ¿Te acordás de este día, Miguel? ¿Te acordás de esto que hiciste, Miguel? Y todo vamos a responder por nuestros nombres, así que no vamos a perder nuestra identidad. Pero el día, lo bueno que esta cáscara, esta carne se va a quedar aquí y vamos a ser transformados a una nueva persona. Ya no vamos a tener enfermedad, no tenemos dolor, no tenemos ansiedad, no, el pecado ya no nos va a alcanzar porque Cristo va a ser nuestro Señor. Vamos a estar en la misma presencia de Dios. No nos puede alcanzar la muerte, como escuchábamos recién. Venció la muerte y si Él venció, nosotros también venceremos. No nos puede ganar la muerte. En el versículo 53, miren lo que dice. Porque es necesario que esto corruptible, ¿de qué habla de esto corruptible? Esto que nos trae tantos problemas, qué vicios, qué pecado, qué arrogancia, qué orgullo, esto que es corruptible. Es necesario que esto corruptible. La Biblia en Génesis 3 nos habla que del polvo nacimos y al polvo vamos a volver. No hay otras, no nos vamos a quitar que los gusanos nos coman.
Eso es inevitable, aunque sea si alguno se embalsama, pero no creo que sea ningún faraón aquí. Es necesario que este cuerpo corruptible, todos somos corruptibles, este cuerpo se va a deshacer. Orgánicamente estamos diseñados para que un día este cuerpo se desarme. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Miren estas noticias. Flash de noticias de último momento informa. Acaba de registrarse en todo el mundo un boletín que informa la desaparición de millares de personas. Repetimos, millares de personas desaparecieron de todo el globo terráqueo. No se tiene el número exacto, pero se presume que ha alcanzado una cifra mucho mayor que la anunciada, pudiendo convertirse en millones, según las autoridades. Varios vuelos fueron cancelados por falta de seguridad. Según funcionarios del aeropuerto, cayeron aviones en todo el mundo debido a que los pilotos simplemente desaparecieron. El caos también se instaló en el tránsito, registrándose un gran número de accidentes. También hay madres desesperadas porque sus niños y bebés también desaparecieron. Existen rumores que indican un ataque alienígeno y hay quien cree que Jesús raptó a esas millares de personas. Testigos creen haber visto una fuerte luz, seguido de un estruendo y un ser con forma de hombre en las nubes. Vamos a acompañar algunas imágenes capturadas por cámaras de seguridad. Las imágenes que usted ve fueron capturadas por cámaras de varias partes del mundo. Las mismas ya fueron analizadas y se comprobó que no se trata de ningún tipo de montaje. Cámaras de parques, shoppings, estacionamientos, iglesias y monitoreo del tránsito son imágenes reales y asustadoras. Lo más impresionante fue el registro de un hospital infantil, donde empleados alarmados decían que en un mismo instante todos los niños desaparecieron. De imágenes como estas, provenientes de todas partes del mundo. Jefes de Estado del mundo entero están alarmados, pero todavía no se pronunciaron. Nuestro corresponsal en Estados Unidos habla ahora en vivo desde la Casa Blanca. Hola, Juan Bergson. Hola, Cristina Lima, aquí en Estados Unidos, así como en Inglaterra, en Japón, Canadá, Gran Bretaña, en fin, en todo el mundo, el caos está instalado. Varios accidentes aéreos fueron registrados, pero todavía no se puede calcular el número de víctimas. El tránsito también sufre con tal fenómeno, siendo registrado un número récord de congestión. Los trenes están parados. El tren que se encuentra en el este del estado de Dakota del Norte tampoco está operando. Varias llamadas al 911 de todo el país. Llamadas de Nebraska, Nueva York, Arizona, Arkansas, Florida, Ohio, Mississippi, Luisiana, Colorado, Georgia, Michigan, Nueva Jersey, en fin. Llamadas de todo el país por el 911, llegando incluso a congestionar las líneas. Varias iglesias evangélicas no abrieron sus puertas el día de hoy. Las mismas fueron invadidas por los fieles y permanecen llenas durante todo el día. Todos aguardan un anuncio por parte del gobierno que aún no sucedió. Cristina, eso es todo desde aquí. Volvemos en cualquier momento con más informes. Amén. ¿Qué vieron ahora? ¿Qué estuvieron viendo? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos leyendo esa noticia, ¿qué pasó? Si nosotros estamos leyendo esas noticias, ¿qué quiso decir eso? Que nos quedamos. Si estamos un día leyendo por televisión esas noticias, ya es tarde. La iglesia se fue, nosotros nos quedamos. Si alguno de nosotros ese día, tanto yo como usted, leemos por las imágenes que están viendo ahora todo lo que está pasando, ya es tarde.
En México hay un tal, no Jaime, hay otro Jaime, que dice que el mundo se está... ¿cómo se llama? Jaime Maussan dijo textuales palabras: el mundo se está esperando el rapto de millones de personas, de extraterrestres que nos van a venir a buscar. Están locos. Yo creo en el Evangelio de Jesús, que el día que Jesús venga yo me voy con Él. El día que usted no esté más aquí en la tierra, todo lo demás yo lo lamento por los que nos hayamos quedado. Pablo dijo: no sea yo siendo heraldo, siendo el anunciador, no llegue a la carrera, no termine la carrera. Cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo como cristianos. Ser cristiano no es venir solamente el día domingo. Ser cristiano es en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tu perro, que no tiene nada que ver. Muchas veces entramos y el primero que cobra enfurecido de nuestra rabia es el pobre perrito. No tiene que ver con mi suegra, no tiene que ver con mi esposa. Ser cristiano, como ya repetí, son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Si vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen, a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Yo no le creo a Jaime, a ese hombre que está diciendo barbaridades, que ovnis nos van a venir a buscar y vamos a ser arrebatados por extraterrestres. Él será el primero extraterrestre, anormal. Yo creo que Jesús viene a buscar a su iglesia. Y viene sin pisar el suelo. Vamos a ser transformados, vamos a vencer la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice: todo lo que sube, baja. Ese momento todo lo que sube no va a bajar porque nos vamos. Ese día Jesús va a vencer la ley de la gravedad. Vamos a ser transformados nuestros cuerpos. Los ángeles van a venir. No sé si nos van a levantar a los gorditos, pero ahí estamos, ahí suban y suban. Y yo quiero subir. Nos vamos a tener que poner a dieta unos cuantos.
Pero qué bueno que el Señor nos va a transformar este cuerpo mortal. Nunca más enfermedad, nunca más dolor, nunca más tristeza. El llanto se convertirá en alegría, el gozo será en jubileo. Hermanos, viene un tiempo de redención para la iglesia. Jesús enseña en Lucas, capítulo 16, no lo busquen, o si lo quieren a buscar, lo pueden leer en sus casas. Pero en Lucas habla de dos personajes bien conocidos para los cristianos. El rico y el mendigo Lázaro. Los dos eran judíos, los dos eran hijos de Abraham, los dos eran descendientes de Abraham. Cuando hablamos de judíos, tenemos que separarlos tanto. No todos los israelitas son judíos, ni todos los judíos son israelitas. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso, que no todos los israelitas son judíos? ¿Saben quién son judíos? De la tribu de Judá que permaneció hoy. Hay 10 tribus que están desaparecidas. Del año 70 después de Cristo, cuando Tito entró a Jerusalén y destruyó Jerusalén, destruyó el templo, se cumplía la palabra de Jesús que no iba a quedar piedra sobre el templo. Por eso le preguntaron, Jesús, tantos años construimos este templo y tú en 3 días lo ibas a destruir, pero él estaba hablando de su cuerpo. Pero cuando Jesús dio la palabra sobre Israel, 70 años después, Tito entró a Jerusalén, un emperador romano, y destruyó Israel completo. Los 2 únicos pueblos que quedaron en Israel fue Judá y fue los levitas. Pero como los levitas, ustedes saben que en la repartición de tierra, los levitas no recibieron ninguna heredad. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban dedicados exclusivamente al templo. Entonces, los levitas no tenían territorio donde morar, era la casa de Israel, la casa de Dios, era su lugar. Y el único que quedó fue Judá. Las demás tribus, 10 tribus, fueron repartidas por todo el mundo. Empezó la persecución más grande que la que Hitler usted conoce. Los judíos fueron repartidos por el mundo de ese entonces. España, Inglaterra, Italia, Alemania, Bélgica, lo que se conocía en ese entonces. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Cuando hablamos de Israel, es el territorio de Israel. Cuando hablamos de judío, hablamos de la religión judía. Y cuando hablamos de hebreo, es el idioma hebreo. Tenemos que separar los 3 tantos, porque no todos los israelitas son judíos. Es como decir, los que nacieron en Estados Unidos son todos protestantes, porque en este país la Constitución así lo respalda. Entonces, todos los que nacen en Estados Unidos son norteamericanos, pero no todos son cristianos. Entonces, todos los que nacen en Israel son israelitas, porque yo soy argentino porque nací en Argentina. Usted es mexicano porque nació en México. Entonces, tenemos que separar los tantos. Israel es el territorio de Dios. Los israelitas son los que nacen en Israel y los judíos son los que conservan la religión judía. Y los hebreos es el primer pueblo que Dios levantó por medio de Abraham. Hebreo quiere decir que cruzó el río que cruzó Ur de los Caldeos, a donde Dios lo envió a Abraham. Usted tiene que saber bien la historia para empezar a hablar acerca del pueblo de Israel. Israel para mí es una de las naciones fascinantes,
No me asombra cada día las cosas que salen de Israel. Usted sabe que Israel, el perímetro de Israel entra 8 veces en el estado de Utah. Si usted agarra a Israel y lo pone a Utah, entra en 8 espacios de Israel, de aquí de Utah. Es tan pequeño. La Biblia me habla que Israel es el reloj de Dios. Jesús dijo, cuando vean a la higuera florecer, que sus ramas estén verdes, entonces empiecen a preocuparse porque el día del Señor se acerca. Cuando hablamos de la venida del Señor, en el año 1948, el 14 de mayo de 1948, en un solo día, Israel se estableció como nación. Y si vamos a Isaías, dice, en un día nacerá una nación, en un solo día nació una nación, Israel. En el año 1948, el 14 de mayo del 2018 se cumplieron 70 años. Jesús dijo, no pasará esta generación hasta que estas cosas acontezcan. Y si vamos al Salmo 90, quiero que usted lea el Salmo 90, versículo 10. Ahí habla de cuántos años en nuestra generación. ¿Lo tiene? Salmo 90, 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son de 80 años. Una generación, ¿cuántos años son? La Biblia dice 70 o los más robustos 80. Jesús dijo que en el año 70, lo está establecido en Daniel. Si usted lee las profecías de Daniel, las 70 semanas se cumple cuando Israel cumplió los 70 años. Así que estamos viviendo un tiempo de gracia, a lo sumo un par de años más. ¿Sabe lo que está haciendo nuestro presidente en este momento? Estableciendo su embajada, ¿en dónde? ¿Sabe que Israel hace más de 2000 años no era considerada capital del mundo? Ya hay 4 naciones, Uruguay, Honduras, Guatemala y Estados Unidos han puesto su embajada en la capital del mundo. Se está cumpliendo la última profecía, que Israel iba a ser la manzana de la discordia. Todo el mundo quiere tomar Israel, la ciudad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque en el milenio, ¿sabe quién va a venir a reinar en Jerusalén? El mismo Jesús. Después de los 1000 años, Él se va a sentar en Israel. Si leemos las 2 partes de Lázaro y el rico, vemos la diferencia. El rico le pedía a Abraham, manda a Lázaro, al pobre Lázaro, que me traiga agua y me moje mis labios porque estoy atormentado. ¿Sabe lo que le respondió a Abraham? Y estoy hablando del Antiguo Testamento, no estoy hablando del Nuevo. Abraham le responde, es imposible. Es imposible que nosotros crucemos este abismo tan grande. Ya no lo puedo mandar, no podemos cruzar ni de aquí para allá, ni de allá para acá puede venir nadie. Lo que ya está hecho, hecho está. Donde fuiste, ahí te vas a quedar. Los que murieron antes del Pentecostés
Ellos están esperando la segunda venida del Señor. Nosotros vamos a ser arrebatados. Las dos diferencias que usted tiene que entender. La segunda venida no es cuando Cristo toque la tierra. La segunda venida es después. Primero va a ser el arrebatamiento. Jesús de las nubes nos va a llamar. La segunda venida, Él va a venir con sus ángeles a gobernar y a reinar la tierra. Entonces, tenemos que separar la ignorancia que muchas veces tenemos. Jesús no va a venir la segunda vez a pisar la tierra. En el arrebatamiento Jesús en las nubes nos va a llevar. Y un hermano me preguntó, ¿y cómo podemos estar preparados? Hay 3 cosas que tenemos que hacer. El pastor hace un par de semanas atrás nos leyó de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? ¿Saben lo que significa 10 vírgenes? ¿O vírgenes saben lo que significa? Puros, pureza. La Biblia no me hablan que eran 5 puras y 5 impuras. Jesús habla de las 10. Las 10. No hizo diferencia. Las 10 eran puras. Lo leemos en la Biblia, ahí, Mateo 25, la podemos leer. Pero hay 3 elementos que Jesús aclaró bien: lámpara, aceite y vasija. ¿Escuchó bien? Lámparas, aceite y vasija. Lámpara, ¿qué es? Si vamos a Salmo 119, 105, ¿sabe? Lo tienen que saber de memoria. Que es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, cristianos que no leen la Biblia, cristianos que no meditan la palabra del Señor, cristianos que no desayunan con la Biblia, que desayunan con las novelas, que desayunan con el Walter Mercado, a ver qué día hoy me prepara el Señor, y lo ponen a Walter Mercado ahí primero, que abren el diario y leen el horóscopo a ver qué me prepara para el día de hoy. Cristiano que no se levanta con la palabra del Señor, no podemos decir que Dios es mi lumbrera, que Dios me guía mi camino. Aceite, que representa el aceite en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La unción, en el tiempo de antes, los reyes eran ungidos con aceite. En el tiempo del Pentecostés, ¿quién ungió con aceite al pueblo? A los que estaban esperando, los 120 en el aposento. El Espíritu Santo derramó del Espíritu Santo para ser fortalecido. No podemos separar la palabra del Señor con la unción del Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, en el mover del Espíritu Santo. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo creo en la presencia misma del Espíritu Santo que nos hace vivir y caminar por esta tierra sin pecado. ¿Sabe lo más triste? Que Dios puso todas estas cosas en vasijas de barro. Y la vasija de barro somos nosotros. Nosotros les podemos decir al alfarero: haceme de esta manera, haceme de esta forma, porque si no, ¿por qué Dios no nos hizo de oro? ¿Por qué Dios nos hizo vasijas de plata? ¿Por qué Dios no nos hizo vasija aunque sea de aluminio? Que yo lo manejo todos los días. Pero nos hizo vasijas de barro. ¿Sabe por qué, hermano? Porque para que nosotros no nos llevemos la gloria. Dios puso su gloria, puso su palabra en vasijas de barro, en hombres y mujeres que son formados. ¿Cuántas veces Dios
nos tuvo que moldear de vuelta, nos rompió, nos amasó. Y le decimos, ¿por qué, Dios, estoy pasando por este proceso? ¿Por qué otra vez me estás amasando? Como el alfarero agarra el barro y lo empieza a amasijar y le echa más agua. Y algunos nos echan abono y dicen, ¡ay, ese abono Dios no lo quiere! Nos echan paja para que nos pongamos bien duritos cuando vayamos al horno. Y encima cuando estamos transformados, una oreja nos sale más torcida que la otra y le decimos, Dios, ¿por qué esta oreja no me gusta? Y Dios vuelve a rompernos, nos amasa de vuelta. Y cuando está formado la vasija, viene lo peor. Nos mete adentro del horno para que terminamos de morirnos a nosotros mismos. Porque Dios no puede poner su palabra y su Espíritu Santo en personas que están vivas. ¿Sabe eso? No le puedes decir a Dios que estás lleno de Dios cuando todavía estoy lleno de Miguel. No le puedo decir estoy lleno del Espíritu Santo cuando yo todavía estoy vivo. Mi ego, mi orgullo, mis ansiedades, mis gustos, mis deseos. Nunca podemos llegar a la cobertura completa del Espíritu Santo cuando yo todavía tengo algo adentro. Una vez que Dios formó la vasija de barro y nos metió adentro del horno, olvídate. O te quemas, o te mueres y sales sin decir nada para que Dios empiece a llenar. La manifestación del Espíritu Santo es tan hermoso. Yo creo en las manifestaciones, no alborotadas como algunos estamos acostumbrados de ver. Todo tiene un orden, todo tiene un respeto. En la casa del Señor todo hay un orden. Pero yo creo en la manifestación de lenguas. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, en la danza, como recién, hermanos, la presencia de Dios se manejaba aquí con los jóvenes y ellos no se daban cuenta. Y muchos de nosotros, ignorantes que somos muchas veces, decimos, no, ¿cómo puede ser que un grupo de jóvenes nos ministre? No estaban ministrando, la presencia de Dios se sentía en este lugar. Pero tenemos que tener la vasija vacía para que Dios la llene. Porque el día que tengamos nuestro conocimiento, que yo puedo, que yo tengo, que yo sé, que yo alcanzo todas las cosas, cuando todavía tengo el yo metido adentro de mi vasija, olvídese, Dios no lo puede llenar. Las 10 vírgenes, y eran 10, por eso las nombro. Las insensatas, dice, yo busqué en el diccionario y estuve buscando y dije, wow, por poquita cosa no entraron. Dice, la diferencia era insensata y la otra era prudente. Busqué una palabra que a mí me encantó en el diccionario. Imprudente o insensata es inmadura en sus actos, imprudente en su manera de conducirse. Podemos ser puros, podemos ser limpios, podemos venir a la iglesia, pero si no nos conducimos prudentemente, no entramos al cielo. El Evangelio empieza en casa, no en la iglesia. El Evangelio del Señor empieza en mi trabajo, no en la iglesia. Hoy me puse el clóset encima. Pero en casa, con mis hijos, con mi esposa, empieza el verdadero Evangelio. El que tenga sombrero, póngaselo.
¿Estás preparado? ¿Estoy yo preparado para el acontecimiento más importante de la historia de la iglesia? El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe que Israel tuvo 2000 años seco en el desierto, sin fruto? Desde el año 1948 al 1950, en 2 años, Israel plantó más de 6 millones de árboles en todo Israel. Hoy Israel es una potencia mundial. Y le tengo las cifras del año 2017, a mí me asombra. En el año 2017, hermanos, Israel, un pueblo tan chiquito que nadie daba nada, ha exportado al mundo, y mire la cifra porque es escalofriante, en frutas y en cereales en el año 2017, 80.000 millones de dólares exportó Israel al mundo. En flores, superando a Colombia. ¿Sabe que Colombia es uno de los países que más rosas importan al mundo? Israel exportó en el año 2017, el año pasado, 200.000 millones de dólares en flores. Israel ha prosperado de tal manera que en el año 2017, en su tecnología, importó para la medicina más de 30.000 millones de dólares al mundo entero. Un país que entra 6-7 veces en el estado de Utah. ¿Usted piensa que es por los judíos? Porque tengo un Dios grande. Han recuperado el idioma hebreo que se había perdido hace miles de años atrás. Se están repatriando todos los judíos de todas las naciones. Hay judíos que vienen de Etiopía, morenitos. Se están yendo de a miles para Israel. De Uruguay se fueron 30.000 judíos uruguayos repatriados de vuelta a Israel, porque es el tiempo donde Israel se tiene que restablecer en la tierra. Han restaurado la moneda, el ciclo que en el tiempo antiguo había en Israel. Todo se está cumpliendo. Isaías 27:6 habla del estéril que era Israel y cómo iba a revivir, a florecer. En 2 años de existencia de Israel, de los judíos, 2 años solamente, del año 1948 a 1950, Israel ha plantado. Para mí es un orgullo hablar de Israel. Es una bendición de hablar de Israel. Es el espejo que Dios tiene para esta humanidad. Lamentablemente muchos no lo aceptamos. Judíos que fueron a naciones que fueron bendecidas. Nueva York, ¿por qué se cree que es la capital del mundo? Está lleno de judíos que tienen sus inversiones ahí. Israel va a hacer temblar a todos los cristianos. El reloj de Dios
está llegando a su alarma, a su final. ¿Estamos preparados para el arrebatamiento? ¿Estoy yo preparado para el arrebatamiento? En un abrir y cerrar de ojos, yo lo lamento por los que nos quedamos o por los que se quedan. ¿Estás preparado? ¿Estoy yo preparado para este acontecimiento? Hoy habemos más de 10 vírgenes, puros, porque aquellos que son lavados con la sangre de Jesús son puros, son salvos, son preparados para el rapto. Pero ¿de qué lado te encuentras? 5 y 5. ¿De qué lado te encuentras? Tú te conoces, yo me conozco. Si Jesús viene hoy, ¿te vas o te quedas? Vamos a ponernos de pie. Hubiera sido distinto si hubiera predicado de salvación, si hubiera predicado que Dios te bendice, que Dios te prospera. Pero sin la palabra, sin el Espíritu Santo,